Desde los casos más extremos, inimaginables y lejanos, hasta los más próximos a suceder, eventualmente el hombre desaparecerá de la Tierra. La pregunta es si el hombre se extinguirá junto al planeta que lo vio nacer o se seguirá mucho antes. Aquí listo las 11 formas en que el hombre podrá desaparecer de un momento a otro. Número 11. Gigante roja. Sí, sucederá, aunque dentro de 5 a 6 mil millones de años. El Sol, tras fusionar todo el hidrógeno de su núcleo, se transformará en una gigante roja, proceso que llevará aproximadamente 600 millones de años, y en cuyo curso casi ciertamente devorará a Mercurio y a Venus, y probablemente a la Tierra, para después finalmente estallar y convertirse en una enana blanca. Desde luego, si devorara a Mercurio, desde ese momento la vida en la Tierra no existiría, debido a la impresionante radiación y luminosidad solar. Número 10. La Vía Láctea colapsa contra la galaxia de Andrómeda. Igualmente, este hecho sucederá, aunque se prevé que será dentro de unos 3.000 millones de años. Eventualmente, la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea, las dos galaxias más grandes del grupo local, se fundirán para convertirse en una galaxia mayor. Aunque descuiden, igual se cree que para entonces la vida en la Tierra ya estará extinta, debido a que el Sol ya habrá comenzado su expansión como gigante roja. Número 9. Eta Carinae. Eta Carinae es una estrella del tipo variable luminosa azul hipermasiva, situada en la constelación de Aquila. Su masa oscila entre 100 y 150 veces la masa solar, lo que la convierte en una de las estrellas más masivas conocidas en nuestra galaxia. Asimismo, posee una altísima luminosidad de alrededor de 4 millones de veces la del Sol, debido a la gran cantidad de polvo existente a su alrededor. Debido a su inestabilidad, realiza violentas eyecciones de materia. Eta Carinae probablemente termine su vida en una explosión de supernova dentro de unos pocos cientos de miles de años. Algunos astrónomos especulan con esto que ocurrirá dentro de un lapso mucho menor de tiempo, pero existen muchas incertidumbres al respecto, pues la evolución de las estrellas supermasivas es muy difícil de modelar numéricamente. Si bien la estrella está cercana a la Tierra, no se sabe aún si este hecho podría acabar con la vida en la Tierra, o simplemente convertirse en uno de los acontecimientos astronómicos más importantes e impresionantes de todos los tiempos. Número 8. Impacto de un asteroide. Cada año, decenas de asteroides se aproximan a la Tierra, sin causar alarma o atención alguna. Sin embargo, con un intervalo medio de 100 años, se produce la caída de asteroides de roca o hierro mayores de 50 metros de diámetro, lo que puede producir catástrofes locales y maremotos. Cada varios cientos de miles de años, asteroides de más de 1 kilómetro causan catástrofes globales. En este último caso, los restos del impacto se esparcen por la atmósfera terrestre, de tal modo que la vida vegetal sufre lluvia ácida, interrupción parcial de la luz solar y grandes incendios causados por los fragmentos de alta temperatura que caen al suelo tras la colisión. Estos impactos han ocurrido muchas veces en el pasado y seguirán ocurriendo en el futuro. A algunos de ellos se les atribuye la causa de grandes extinciones, como la KT, que mató a los dinosaurios, o la gigante del Pérmico, que mató a más del 90% de las especies y seres vivos. Por tanto, descubrir estos objetos y estudiarlos para determinar su tamaño, composición, estructura y trayectoria es una actividad prudente. Para clasificar la peligrosidad de esos objetos, se ha establecido la escala de Turing, que se determina como sigue. Nivel 0. Probabilidad de colisión 0, o muy por debajo de las probabilidades de que un objeto al azar alcance la Tierra durante las próximas décadas. También se aplica a objetos pequeños que se desintegrarían durante su entrada a la atmósfera terrestre. Nivel 1. Probabilidad muy baja de colisión, similar a la probabilidad de que un objeto al azar alcance la Tierra durante las próximas décadas. Nivel 2. Probabilidad
baja de colisión. Nivel 3, probabilidad de colisión capaz de causar daños locales superior al 1%. Nivel 4, probabilidad de colisión capaz de causar devastación regional superior al 1%. Nivel 5, probabilidad elevada de colisión capaz de causar devastación regional. Nivel 6, probabilidad elevada de colisión capaz de causar una catástrofe global. Nivel 7, probabilidad muy elevada de colisión capaz de causar una catástrofe global. Nivel 8, colisión segura, capaz de causar daños locales. Esto debería suceder una vez cada 50 a 1000 años. Nivel 9, colisión segura, capaz de causar devastación regional. Esto debería suceder una vez cada 1000 a 100.000 años. Nivel 10, colisión segura, capaz de causar una catástrofe climática global. Esto sucedería una vez cada 100.000 años o más. Número 7. Era de hielo. Durante la historia de la humanidad han sucedido diferentes periodos glaciares que han acabado con gran parte de la vida en la Tierra. Si bien no se conoce aún qué causa estas glaciaciones, existen algunas teorías, como los cambios en la atmósfera terrestre debido a la cantidad de gases en efecto invernadero en la atmósfera, causados por el movimiento de los continentes o el vulcanismo, al igual que por posibles variaciones en la actividad solar. Pues, a muy largo término, los astrofísicos calculan que el Sol libera un 10% más de energía cada 10 años. De aquí a dentro de 1000 millones de años, el 10% añadido será suficiente como para causar un efecto invernadero irreversible en la Tierra. Desde luego, si este fenómeno sucediera, la zona norte del planeta quedaría completamente bajo el hielo y sin posibilidad alguna de vida, y peor aún, las grandes zonas de comercio y económicas mundiales quedarán destruidas, causando una crisis económica y escasez de recursos naturales y alimentos, llevando al resto de la población superviviente a su posterior extinción. Número 6. Avance tecnológico o científico que puede llevar a la extinción. Si bien la tecnología cada vez hace la vida más sencilla de llevar y las tareas más fáciles de realizar, igual esta misma podría en un futuro llevarnos a la extinción. Desde la idea de la creación de robots con una inteligencia superior, hasta incluso tener un libre albedrío que lograra que eventualmente se rebelaran contra nuestros creadores, librando una guerra contra la humanidad, en la que probablemente no podríamos superar a nuestra creación. Asimismo, la idea de que algún avance científico acabe con la vida en la Tierra, como la creación de alguna vacuna, que en vez de lograr con su objetivo, crea una pandemia que acabe con toda la vida humana. De la misma forma, la creación de armas de destrucción masivas, que en las manos incorrectas podrá acabar con el planeta en unos segundos. Hace algunos años se escuchó mucho el tema del Gran Colisionador de Hadrones, el cual es un acelerador y colisionador de partículas ubicado en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en donde dos haces de protones son acelerados en sentidos opuestos hasta alcanzar el 99.99% de la velocidad de la luz, y se los hace chocar entre sí, produciendo altísimas energías, aunque a escalas subatómicas, que permitirían simular algunos eventos ocurridos inmediatamente después del Big Bang. Desde que se proyectó el Gran Colisionador relativista de iones, el estadounidense Walter Wagner y el español Luis Sancho denunciaron ante un tribunal en Hawái al CERN y al gobierno de Estados Unidos, afirmando que existe la posibilidad de que su funcionamiento desencadene procesos que según ellos serían capaces de provocar la destrucción de la Tierra. Sin embargo, su postura es rechazada por la comunidad científica, ya que carece de cualquier respaldo matemático que lo apoye. Los procesos catastróficos que mencionan son la formación de un agujero negro estable, la formación de materia extraña supermasiva, tan estable como la materia ordinaria, la formación de monópolos magnéticos, previstos en la teoría de la relatividad, que pudieran catalizar el decaimiento del protón, la activación de la transición a un estado de vacío cuántico. A este respecto, el CERN ha realizado estudios sobre la posibilidad de que se produzcan acontecimientos desastrosos como microagujeros negros, inestables, redes o disfunciones magnéticas. La conclusión de estos estudios es que no se encuentran bases fundadas que conduzcan a estas amenazas. Número 5. Infertilidad. El hecho de que algún nuevo medicamento, algún químico usado, quizá por accidente, algún arma biológica o algún otro motivo que conllevara al hombre, a la mujer
o a ambos a quedar estériles, es algo que alarma también a la comunidad científica. Si por algún motivo la raza humana dejara de continuar procreándose, el hombre llegaría sin duda alguna a la extinción. Si bien el hecho de que el 100% de la humanidad quedara estéril es casi impensable y que solo algunos podrían seguir con la vida humana, el simple hecho de que la población mundial disminuyese de golpe traería una crisis económica mundial que probablemente haría que los sobrevivientes tuvieran que comenzar desde cero. Igualmente, la idea de que el ser humano pudiese adaptarse e incluso evolucionar a una especie superior se ha pensado como posible solución si este evento sucediera, desde luego no dejando rastros de la antigua raza humana. Número 4. Catástrofe natural. Los fenómenos naturales como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento se convierten en desastres cuando superan un límite de normalidad. Algunos desastres son causados por la actividad humana, que alteran la normalidad del medio ambiente. Algunos de estos tenemos la contaminación del medio ambiente, la explotación errónea e irracional de los recursos naturales renovables como los bosques y el suelo, no renovables como los minerales, la construcción de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo. Los efectos de un desastre pueden amplificarse debido a una mala planificación de los asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta provocados por el hombre se torna un poco difusa. A fin de la capacidad institucional para reducir el riesgo colectivo de desastres, estos pueden desencadenar otros eventos que reducirían la posibilidad de sobrevivir a este debido a carencias de la planificación y las medidas de seguridad. Un ejemplo clásico son los terremotos, que derrumban edificios y casas, dejando atrapadas a personas entre los escombros y rompiendo tuberías de gas que pueden incendiarse y quemar a los heridos bajo las ruinas. Pero ¿qué pasaría si uno de estos fenómenos naturales fuera de una magnitud impensable, tan impresionante que conllevara la extinción humana? En la historia, el terremoto más fuerte que se ha registrado sucedió en 1960, en Valdivia, Chile, siendo medido en 9.5 grados en la escala de Richter. Si un terremoto de esta magnitud sucediera en una macrociudad como Nueva York, Los Ángeles, Tokio o la Ciudad de México, se llegaría a una crisis económica impresionante. Y ahora, si sucediera un evento que superara los 12 grados en la escala de Richter, se cree que la Tierra se fracturaría por el centro, desde luego, acabando con la vida en ella. Supervolcanes, un tsunami de magnitud nunca antes vista, podría acabar lentamente con la vida humana en la Tierra. El accidente nuclear sucedido hace algunos años en Japón se convirtió en una de las catástrofes naturales más importantes de la historia, pues el terremoto y posterior tsunami no solo puso en gran riesgo millones de vidas y la economía mundial, sino que además la explosión de la central nuclear Fukushima liberó radiación hacia el Océano Pacífico y el resto de Japón. Sucesos como este último, en una magnitud mayor, podrán exterminar la raza humana. Número 3. Teoría de Olduvai. La teoría de Olduvai establece que la civilización industrial actual tendría una duración máxima de 100 años, contados a partir de 1930. De 2030 en adelante, la humanidad iría poco a poco regresando a niveles de civilización comparables a otros anteriormente vividos, culminando dentro de unos 1000 años en una cultura basada en la caza, tal y como existía en la Tierra hace 3 millones de años, cuando se desarrolló la industria olduvayense. De ahí el nombre de esta teoría. Esta teoría fue planteada por Richard C. Duncan, basándose en su experiencia en el manejo de fuentes de energía y por su afición por la arqueología. Sin embargo, el hombre no necesariamente regresaría a la casa tranquilamente. La escasez de recursos naturales como el petróleo podrían llevarlo a una guerra mortal, sin ningún ganador al final. La crisis económica, la escasez de agua, la hambruna podrían llevar a la actual civilización a su final. Número 2. Pandemia. No es necesario que sea como en las películas. No se emocionen, seguramente no habrá hordas de zombies o infectados veloces que serán aplacados por valientes sobrevivientes con armas. No, es más, es seguro que de suceder, por más que hayas pasado toda tu vida jugando a videojuegos, preparándote para este momento, serás parte de las estadísticas mortales de una gran pandemia. Una pandemia es la expansión de una enfermedad infecciosa a lo largo de una área geográfica extensa. Millones de personas han muerto a lo largo de la historia debido a diferentes grandes pandemias.
La peste negra simplemente mató a más de 20 millones de europeos en 6 años, una cuarta parte de la población total. La OMS indica que para que pueda aparecer una pandemia, se necesita que aparezca un virus nuevo, que no haya circulado previamente y por lo tanto no exista población inmune a él, que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad, que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. Las fases de alerta de pandemia según la OMS son: fase 1. No hay entre los animales virus circulantes que hayan causado infecciones humanas. Fase 2. Circulación entre los animales domésticos o salvajes de un virus gripal animal que ha causado infecciones humanas, por lo que se considera una posible amenaza de pandemia. Fase 3. Existencia de un virus gripal animal o un virus reagrupado humano-animal que ha causado casos esporádicos o pequeños conglomerados de casos humanos, pero no ha ocasionado una transmisión de persona a persona suficiente para mantener brotes a nivel comunitario. Fase 4. Transmisión comprobada de persona a persona de un virus animal o un virus reagrupado humano-animal, capaz de causar brotes a nivel comunitario. Fase 5. Propagación del virus de persona a persona, al menos en 2 países de una región de la OMS. Fase 6. Además de los criterios que defienden la fase 5, hay acompañamiento de la aparición de brotes comunitarios en al menos un tercer país de una región distinta. Periodo posterior al de máxima actividad. La intensidad de la pandemia en la mayoría de los países con una vigilancia adecuada habrá disminuido por debajo de la observada en el momento elegido. Periodo pospandémico. Los casos de difteria habrán vuelto a ser comparables a los habituales de la gripe estacional. Es importante mantener la vigilancia y actualizar en consecuencia la preparación para una pandemia y los planes de respuesta. La gran diferencia hoy con las grandes pandemias de la historia sería la actual orden mundial. Antes, si una pandemia sucedía en alguna parte del mundo, la otra parte no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, y de esa forma, aunque la pandemia se extendía, no lograban cruzar los continentes. Hoy en día, alguien puede traerse un virus de un continente a otro en cuestión de horas y causar una pandemia mundial. Actualmente, el VIH ha causado 25 millones de muertes en el mundo. Si bien cada vez ha ido disminuyendo la cantidad de infectados debido a la actual educación sexual y tratamiento, el hecho de que en un futuro el virus pudiera mutar y transmitirse como la gripe, sin duda alguna llevaría al ser humano a la extinción. Número 1. Guerra mundial. No hay hecho más probable que pueda llevar a cabo el ser humano a su extinción, o de vuelta a la época de las cavernas, que una gran guerra, de proporciones extintivas, cientos de veces más poderosas y mortales que las 2 guerras mundiales pasadas. Y es que, después de la Segunda Guerra Mundial, la alarma de una guerra nuclear devastadora era el pan de cada día. Durante la Guerra Fría, y sobre todo durante la crisis de los misiles de Cuba, parecía inevitable la destrucción humana por una guerra termonuclear. Las bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial eran de 16 y 21 megatones y causaron la muerte instantánea de 150.000 personas, y a lo largo del mes, debido a quemaduras y a la radiación, 240.000 personas habían muerto. Y eso fue en 1945. Desde entonces, y a lo largo de la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron por quién creaba la más grande, poderosa y destructiva arma nuclear. Actualmente existen artefactos nucleares de hasta más de 100 megatones, 50 veces más poderosas que las usadas contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y si bien existen tratados contra el uso de estas armas de destrucción masiva, uno nunca sabe. Se ha postulado que, en una guerra nuclear total, la radiación y el cambio climático que ésta produciría dejaría la atmósfera de la Tierra muy afectada, y posiblemente la especie humana y el resto de los seres vivos del mundo sufrirían los efectos de un invierno nuclear. Los supervivientes deberían realizar la reconstrucción de las infraestructuras del planeta en unas condiciones muy difíciles. La flora y la fauna será afectada por múltiples mutaciones. Algunos autores apuntan que una guerra nuclear a gran escala equivaldría a un evento ligado a la extinción. Sin llegar a este extremo, existen pocas dudas sobre su capacidad para aniquilar pueblos, naciones y modelos de civilización enteros, con cientos e incluso miles de millones de bajas. Los actuales problemas bélicos en el Medio Oriente,
La reaparición de antiguas superpotencias, el rápido crecimiento de algunos países, han hecho pensar que esta posibilidad de destrucción de la humanidad nuevamente podría estar en el número 1, y sin deberla ni temerla, el hombre podría llegar a su fin, en cuestión de segundos, y sin saber jamás si su país ganó la guerra. Esto fue CANMA. Gracias.